A 13 de abril del 2026. El día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a la actividad integradora. Entonces, te voy a compartir pantalla de plataforma para que puedas seguir la clase, ¿vale? Entonces, sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sin problema. Ok. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Sí, ya. Súper. Bueno, entonces vamos a revisar lo que corresponde a la actividad integradora. Entonces ya abrió la actividad integradora, solamente que aquí una advertencia. Si ustedes cierran aquí el navegador, bueno, yo aquí estaba porque estaba calificando y estaba viendo sus calificaciones, ¿no? Pero digamos acá entran desde mis cursos a Derecho Constitucional. eh, este es el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Vamos aquí a abrir el índice en estos tres puntitos y hasta el final viene la actividad integradora. La primera es un error, ¿no? Yo recomiendo entrar en la segunda liga, que es esta. Entonces, esta sí es la actividad integradora de relaciones internacionales. La actividad integradora se titula El vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad integradora? Pues primero es un podcast de 3 minutos, donde ustedes expliquen de manera breve básicamente lo que hemos aprendido durante el curso, ¿no? Entonces, primero es que en la introducción mencionen una breve síntesis de cuál ustedes piensan que es el vínculo o la relevancia que tiene para relaciones internacionales haber llevado el curso de Derecho Constitucional Mexicano, ¿no? De manera simple, yo diría, ¿qué aprendieron en este curso? Después les piden que hablen sobre, que expliquen, digamos, en general, por ejemplo, cómo se divide la Constitución en la parte dogmática y en la parte orgánica, ¿no? Que en la parte de la dogmática, pues viene todo lo referente a los derechos humanos y las garantías. Después en la parte orgánica, pues viene establecido cómo se organiza todo el Estado mexicano y el gobierno, ¿no? El gobierno en esa división de poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, Aparte de esto, es importante que eh, ustedes todo el tiempo estén reflexionando en el caso de Karen, ¿no? Y mencionen qué es lo que aprendieron a partir de la revisión del caso de Karen, ¿no? Pues revisaron primero, cuando vimos la parte dogmática, pues identificar los artículos que están relacionados con esta chica universitaria eh, que profesa una religión musulmana y que al intentar utilizar su hijab, pues se le pretendía negar su derecho a la educación, ¿no? Y esto simplemente no es posible, ya que el principio de no discriminación está presente en el artículo primero, después el derecho a la educación está en el artículo tercero, pues el poder profesar de manera libre la religión que deseemos en México, pues también está en el artículo 24, ¿no? Y todo esto está compendiado en lo que son el capítulo primero de la Constitución, ¿no? Después, por ejemplo, también aprendimos que Karen puede defender esos derechos a partir de presentar digamos, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ella justifique esto a partir de que están lesionando o limitando sus derechos humanos. También, por ejemplo, si la situación fuera más grave, pues podría, eh, digamos, como presentar una denuncia, ¿no? Una denuncia, también un amparo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, el amparo obviamente se presenta ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ante el Ejecutivo, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante el Legislativo, que eso sería pues más complicado porque recordemos que es difícil lograr una iniciativa ciudadana, sin embargo, pues podría, eh, digamos, intentar hacer una iniciativa ciudadana y presentarla ante el Poder Legislativo, ¿no? Con todas las complicaciones que implica presentar esa iniciativa ciudadana, tal vez para que eh, se modifiquen
digamos, las disposiciones que no obliguen a nadie, pero eso ya también está protegido por la Constitución. Entonces, más bien, los dos recursos principales es a través del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Un amparo. Entonces, después de esto, que ustedes sean capaces de recapitular y dar una conclusión, porque es importante para las relaciones internacionales y para ustedes como estudiantes haber llevado el curso de Derecho Constitucional. Por ejemplo, saber que la reforma del 2011, del 10 de junio de 2011, donde se incluyeron los derechos humanos a la Constitución, pues implicó reconocer que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, ¿no? Eso obliga al Estado a salvaguardar y dar seguimiento a casos donde se violen estos derechos, ¿no? Eso es algo que muchos años antes pues era impensado, ¿no? Porque pues la ley suprema era solamente la Constitución. Entonces el reconocimiento de estos tratados internacionales pues hace que las disposiciones en materia de derechos humanos sean vinculantes, ¿no? En México. Bueno, entonces esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Tiene que ser en un podcast. Yo ya he preparado un ejemplo. Ahorita te lo voy a mostrar. Entonces me voy a ir al Drive. De cómo es que lo tienen que entregar, ¿no? Mi propuesta para la entrega. Aquí está, hay podcast, ¿no? Esta ya tiene la nomenclatura, el título que ustedes deben de ponerle, que es licenciatura en Relaciones Internacionales, su apellido paterno, su apellido materno, su nombre y actividad integradora, eso significa AI, ¿no? Creo que deben, bueno, mi recomendación, mejor dicho, es que le pongan el título de la materia, su nombre completo, la actividad integradora y cuál es el producto, que es un podcast, ¿no? Yo les voy a pedir que elaboren su guión y aparte lo graben. O sea, no solamente que me manden el audio. Y al final ustedes pueden utilizar la plataforma que ustedes quieran. Puede ser Spotify, puede ser la que yo les estoy usando, bueno, les recomiendo, que es Podcastle, Podbean, por ejemplo, StreamYard, que son, digamos, algunas aplicaciones a través de las cuales pueden hacer los podcasts, ¿no? En mi caso, Podcastle que se convirtió en Async, ¿no? Esta, pues pueden ustedes grabar el audio, modificar el audio y les deja hacer un podcast de forma gratuita con todas las indicaciones, ¿no? Para que ustedes graben el audio, lo le agreguen sonidos, ¿no? Y lo editen, ¿vale? Entonces, bueno, esta es mi recomendación, ¿no? Para que ustedes lo puedan utilizar. Y al final también pueden utilizar, por ejemplo, en YouTube, si ustedes se van a YouTube, abren una cuenta de YouTube o tienen una cuenta de YouTube, en la parte del crear, ¿no? Acá cuando crean y quieren subir un video o una publicación y ya lo hacen como creadores de contenido, vienen, por ejemplo, que pueden subir aquí su podcast. Entonces, si ustedes elaboran el podcast y lo suben, pues acá les va a dar una URL y ese URL o dirección electrónica es lo que tienen que pegar aquí, ¿no? Por ejemplo, también, en mi caso, yo utilizo para la difusión de los podcasts digamos, una aplicación que se llama Podbean, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, mis podcasts, tengo mi perfil y aquí, pues yo ya tengo varios ejemplos de podcast, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, en o digamos que fue uno de los primeros, cuando yo le doy aquí la liga de compartir, pues me arroja una dirección electrónica, ¿no? Entonces esa dirección electrónica yo la puedo compartir con, digamos, con cualquier persona a través de redes sociales y voy a poder escuchar el podcast, ¿no? Entonces esa dirección electrónica es la que ustedes tienen que pegar aquí. Y entonces después, digamos, también les compartí
como el prompt. Esta partecita que voy a poner en color morado es mi prompt para darle las indicaciones a, digamos, hice 2 ejercicios, uno para recibir ayuda de ChatGPT y el otro con la ayuda de DeepSeek, que es una inteligencia artificial. Entonces le puse, ¿me podrías ayudar a elaborar un podcast que dure 3 minutos titulado, ¿no? Ahí ustedes le pueden poner el título que ustedes quieren, ¿no? Yo le puse rumbos que confluyen, el vínculo entre las relaciones internacionales y el derecho constitucional mexicano, donde 2 estudiantes, pueden ponerle 1 o 3 estudiantes, ¿no? Donde 2 estudiantes de relaciones internacionales conversen sobre la vinculación del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Después ustedes tienen que decirle, ¿no? En la introducción, el primer estudiante explica cuál es la vinculación del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Es primordial para comprender cómo los derechos humanos se incorporaron a la Constitución mexicana a partir de la reforma del 10 de junio de 2011. Esto lo vimos básicamente en el módulo 1, ¿no? Después, el segundo estudiante refiere cómo el derecho constitucional mexicano salvaguarda los derechos de los ciudadanos en el sistema legal mexicano, ¿no? Esto vimos cuando analizamos la parte dogmática de la Constitución, o sea, el capítulo primero. Eso es el módulo 2. Después acá, ambos estudiantes proporcionan una breve descripción de las relaciones internacionales y su influencia en el ámbito jurídico, para también discutir las siguientes 2 preguntas. ¿Cómo el marco constitucional mexicano aborda las relaciones internacionales? Provee ejemplos de disposiciones constitucionales relacionadas con la política exterior y la participación de México en organismos internacionales. Esto también lo vieron en el módulo 3, que es la parte orgánica, ¿no? Y al final, pues ustedes tienen que sintetizar el caso de Karen, pero como ya ustedes lo conocen, ustedes le pueden proporcionar toda la información que ustedes hayan recopilado del caso de Karen en un párrafo y después, bueno, yo la sinteticé así, ¿no? Después los estudiantes discuten brevemente el caso de Karen, joven universitaria de credo musulmán, que fue discriminada por el uso del hijab, pero en México no se puede discriminar ni tampoco negar el derecho a la educación por profesar determinada religión. ¿Me podrías ayudar a argumentar cómo defender a Karen a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Artículo primero, artículo tercero, le ponen ahí artículo 24, ¿no? O los artículos que ustedes consideren que pueden defender el caso de Karen. Y la relevancia que tiene que en México se tenga libertad de profesar la religión que se desee, para finalmente recapitular sobre la importancia de comprender la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales en el contexto mexicano, ¿no? Todo ese es el prompt, ¿no? Y al final les di 2 ejemplos, ¿no? Acá, rumbos que confluyen, da una breve introducción, me genera el guión del estudiante 1, ¿no? Eh, la idea es que no solamente ustedes vean lo que genera la IA, sino después lo editen, ¿no? Y lo modifiquen con lo mismo que ustedes han aprendido a lo largo del curso, ¿no? Aquí solamente les pongo el guión que genera en las dos, digamos, inteligencias artificiales. Y acá, por ejemplo, a mí me gustó más el segundo guión, ¿no? Y ahí ya lo fui modificando con los nombres de ustedes. Entonces, le dice rumbos que confluyen, donde lo global encuentra lo local en la Constitución, ¿no? Eh, Hola, soy Adrián, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Obviamente que no daba toda la presentación, pero ustedes pueden hacer esta modificación, ¿no? Y acá es otra compañera que es Ivette, y yo Ivette, su compañera de carrera. Bienvenidos a su podcast semanal, ¿no? Ivette, aquí le pregunta a Adrián, ¿qué piensas sobre los derechos humanos que se integraron realmente a nuestra Constitución, ¿no? Tal vez ahí esa pregunta no me gusta, entonces yo digo, ¿qué piensas sobre cómo los derechos humanos se integraron a nuestra Constitución, ¿no? No realmente. Ahí se integraron a nuestra Constitución. Después, el 10 de junio de 2011, México incorporó los derechos humanos a su Constitución. Por ejemplo, el artículo primero reconoce los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, ¿no? Lo que cambió o modificó, o sea, no tienen que poner tal cual lo que menciona, pero este cambio del 10 de junio, que se reconozcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues o sea, fue un cambio muy importante, ¿no? Porque pues se reconocen las leyes internacionales, ¿no? Sin eso, por ejemplo, ahorita no tendríamos un comité de víctimas, ¿no? No tendríamos, por ejemplo, que en el caso
de que haya migrantes en tránsito, pues haya la obligación del Estado de ubicar a estos migrantes en tránsito, ¿no? Eh, y muchas otras acciones que se han podido realizar debido, o sea, salvaguardar a las personas migrantes, porque primero son seres humanos, ¿no? Seres humanos que tienen derechos humanos. Entonces, esto, la forma en que se puede actuar desde las organizaciones no gubernamentales, desde las organizaciones internacionales y la obligación que tiene el Estado de protegerlos, pues no se hubiera logrado de esa manera antes, ¿no? Porque antes, pues el único que tenía soberanía sobre estos temas, pues era el Estado mexicano y la ley suprema solamente era la Constitución. Bueno, entonces, acá ustedes le pueden modificar lo que ustedes quieran, ¿no? Y acá, pues seguir, ¿no? Y más o menos les decía a tus compañeros que este guión, para que se cubran los 3 minutos exactamente, pues debe de tener una extensión de una cuartilla y media, ¿no? O sea, es muy breve, ¿no? Para que ustedes lo logren grabar. Al final, una vez que este se grabe, por ejemplo, bueno, primero aquí tendríamos que editarlo rápidamente, lo vamos a hacer súper rápido, ¿no? Aquí, por ejemplo, em, aquí está Ivette, Adrián, ¿no? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, voy a cambiarlo a Daniela, ¿no? Daniela, hola, soy Daniela, ¿no? Después le voy a poner Elvira, y yo Elvira, ¿no? Su compañera de la carrera. Supongamos que ahorita lo vamos a grabar tú y yo, Daniela, para que quede claro. Después acá Daniela, y aquí le ponemos Elvira, ¿no? Entonces, acá lo que les decía, no está mal que la IA les ayude a estructurar y organizar el podcast, eso es adecuado. Sin embargo, sí tienen que estar editándolo con pues su propia experiencia educativa de este curso. Creo que quieres comentar algo, Daniela. Sí, justamente pues para que no se vea como tal muy genérico, ¿no? O Ujú. sea, digo, lo que yo voy entendiendo es que vamos a hacer una recapitulación de todo lo que vimos en el bloque, bueno, en los módulos, y pues plasmarlo en el podcast, ¿no? Digo, la verdad es que yo considero que es mucha información, así, entonces sí tendríamos que ver qué no dejar como de lado y ver que sí. Y hoy sería como que mi única problemática, saber qué poner y qué quitar, pero pues igual si usted tiene alguna recomendación, digo, todo es importante, pero pues si se pudiera, ok, un desglose de qué es lo que sí o sí debe contemplar el podcast. Lo que sí o sí, por ejemplo, es lo que puse en el prompt, ¿no? O sea, en el prompt, que es o sea, tienen que hablar y justificar la introducción de cuál ustedes consideran que es el vínculo que tienen las relaciones internacionales y el derecho constitucional, ¿no? Entonces, el vínculo en este momento es que por primera vez, el 10 de junio de 2011, se reconoce que los tratados internacionales en materia de derechos humanos también son ley. Entonces, ahí, o sea, por eso les decía que a mí me parece súper bonito el título que proponen acá, Rumbos que confluyen, donde lo global encuentra lo local en la Constitución, ¿no? Entonces, porque aquí, entonces ese vínculo es decir, bueno, los tratados internacionales en México en materia de derechos humanos también son ley, ¿no? Entonces, después aquí señalar por qué esa incorporación, por ejemplo, en la introducción, que es la primera parte, o sea, el módulo 1, básicamente abordamos lo de la reforma del 2011, ¿no? Después, eh, aquí empezamos a hablar pues de esa división de la Constitución en parte orgánica y, bueno, en dogmática y orgánica, ¿no? En dogmática, pues ahí se consagran pues todos los derechos humanos, ¿no? Escritos que son reconocidos en territorio nacional. Después, cómo se organiza todo el sistema, todo el Estado mexicano, en la división de poderes, ¿no? Donde pues sabemos que tenemos un sistema presidencialista, entonces hay digamos, un peso mayor, un poco por parte del Ejecutivo, ¿no? Que es
Eso lo vimos en el módulo 3, si no me equivoco. Este, y después de eso, pues viene, ustedes tienen que hablar brevemente cómo defenderían el caso de Karen, que fue todo nuestro problema prototípico que hemos estado trabajando a lo largo del semestre, y al final dar una pequeña conclusión sobre ustedes qué aprendieron, ¿no? Entonces, yo dividiré así mi podcast. Por eso les puse este prompt, ¿no? Que está dividido, o sea, todas las indicaciones que les dice la rúbrica, yo lo organicé aquí en estos, digamos, apartados, que sí o sí tienen que estar porque son parte de lo que se va a evaluar, ¿vale? Entonces, ya aquí, una vez que lo solicito, pues les da toda, o sea, les da información sobre lo que se va a hablar, ¿no? Por ejemplo, exacto, y en ese mismo derecho constitucional es el que salvaguarda los derechos de los ciudadanos en el sistema legal mexicano. Sin él, los tratados serían solo letra muerta, ¿no? O sea, sin la reforma del 10 de junio de 2011, los tratados internacionales serían letra muerta, o sea, no tendrían validez en territorio mexicano, ¿no? Entonces, una vez que ya fueron reconocidos e incorporados, o sea, cuando veíamos la parte de cuál es la diferencia entre derechos fundamentales, ¿no? Y la diferencia, digamos, entre garantías, derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales son aquellos que ya fueron constitucionalizados y las garantías es aquellos que ya están garantizados y salvaguardados por la Constitución. Entonces, cuando los derechos humanos se vuelven, o sea, son constitucionalizados, es decir, incorporados a la Constitución, pues se vuelven ley, ¿no? Y el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar estos derechos. Entonces, por eso, aquí, en esta frasecita, de manera indirecta, estamos citando el contenido del módulo 1, ¿no? Entonces, así vamos demostrando, o sea, de forma muy breve y muy sucinta, que pues sí sabemos la diferencia entre derechos, o sea, entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías, ¿no? Que fue uno de los temas que revisamos. Y después acá, por ejemplo, puede ser otra vez Daniela, ¿no? Recordemos rápido, las relaciones internacionales estudian la interacción entre estados, organismos internacionales y actores no estatales. Su influencia en lo jurídico es enorme, tratados, cortes internacionales, derechos humanos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo lo complementaría, ¿no? Derechos humanos, y aquí le pondría, por ejemplo, ¿no? La UNICEF se encarga de vigilar el cumplimiento del derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, y así, o sea, ustedes pueden citar, por ejemplo, la Organización Internacional de la Migración, la OIM, ¿no? Pues de proteger los derechos de los migrantes en tránsito, en el origen, en el destino, ¿no? Esa es una organización internacional y pues eso, digamos, también se salvaguarda actualmente en territorio nacional. Acá yo les pondría que pusieran un breve ejemplo, ¿no? Eh, Después podría decir, ¿no? Esto me tocaría a mí, sería Elvira, y el derecho constitucional mexicano es el conjunto de normas fundamentales que organiza el Estado y garantiza libertades. Su punto de encuentro es que hoy México no puede decidir su política interna sin mirar los compromisos, aquí los compromisos globales, yo les pondría los compromisos internacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que, citando lo que está pasando actualmente, eh, ¿por qué cree que Naciones Unidas pudo presentar un informe sobre desaparecidos en México? ¿No? Si no existieran los tratados internacionales que protegieran y salvaguardaran la vida de las personas, pues no, Naciones Unidas no podía tener la atribución de presentar ese informe. Sin embargo, a pesar que el Estado mexicano, o mejor dicho, no el Estado mexicano, sino el gobierno mexicano puede estar en desacuerdo con ese informe, pues lo tiene que, uno, lo tiene que recibir, lo tiene que revisar, ¿no? Porque es una atribución que tiene Naciones Unidas y también tiene que cumplir, digamos, o darle seguimiento al gobierno mexicano
porque eso está en un tratado internacional, ¿no? Entonces, le guste al gobierno en turno o no, eh, eso está consagrado en la Constitución, ¿no? Y después, ¿y cómo aborda nuestro marco constitucional las relaciones internacionales? Aquí viene citado el artículo 89, fracción décima, ¿no? Donde, pues, México sigue los principios de política exterior, de autodeterminación, intervención, solución pacífica de controversias, cooperación internacional, igualdad jurídica y proscripción de la amenaza o uso de la fuerza, ¿no? También, por ejemplo, acá vienen otros artículos, ¿no? Y, por ejemplo, al final, pues señala como el caso de Karen, ¿no? Y pues llegamos a la despedida, ¿no? Al final, comprender la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales nos permite defender casos como el de Karen, exigir políticas exteriores coherentes y construir una ciudadanía global con raíces locales, ¿no? Dos rumbos que antes parecían separados, lo interno y lo externo, hoy confluyen en nuestra Constitución, ¿no? Em, entonces, pues esta es más o menos la estructura. La idea es que ustedes lo graben, ¿no? Y aparte le pongan, una vez que lo graben, ¿no? Ahorita vamos a ver rápidamente cómo se hace eso en la aplicación que estoy mostrando, Async, ¿no? ¿Qué recomiendo yo hacer cuando ya tengan su podcast, ¿no? Y digamos, algunos me dicen, profesora, pero yo no puedo encontrar una persona que me ayude a grabar el podcast, entonces me lo voy a aventar solita, no hay problema, o sea, lo puedes hacer solita, ¿no? No necesariamente tienes que hacerlo con dos, con dos voces, ¿no? Este, pero, ay, espera, voy a hacerlo más pequeñito para que pueda yo revisarlo. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a grabar el podcast, ya supongamos que este es el que vamos a grabar, lo tengan aquí al ladito, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir leyendo. Y acá, ahorita yo voy a jugar básicamente, este, ¿vale? Entonces, acá lo tengo, ¿no? Esta es la aplicación de Async, ¿no? Antes conocida como Podcastle. Y acá le voy a decir, voy a crear un nuevo proyecto. Y acá voy a grabar, ¿no? Pueden acá grabar audio, digamos, cámara, como ahorita estamos eh, trabajando, ¿no? Yo voy a grabar un proyecto de audio, entonces aquí le doy clic para record audio, ¿no? Para que lo vaya grabando. Entonces, y aquí es importante que vayan pues como dándole entonación y dándole como, o sea, poniéndole muchas ganas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Rumbos que confluyen, donde lo global encuentra lo local en la Constitución. Hola, soy Daniela, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y yo, Elvira, su compañera de carrera, bienvenidos a su podcast semanal. Elvira, ¿qué piensas sobre cómo los derechos humanos se integraron a nuestra Constitución? El 10 de junio del 2011, México incorporó los derechos humanos a su Constitución. Por ejemplo, el artículo 1 reconoce los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, lo que implicó que los estándares globales ahora sean parte de nuestra Carta Magna. Exacto, y ese mismo derecho constitucional es el que salvaguarda los derechos de los ciudadanos en el sistema legal mexicano. Sin él, los tratados serían solo letra muerta. La Constitución es el escudo que hace exigibles estos derechos ante cualquier autoridad. Y así, ¿no? Entonces, la idea es ir grabando todo el podcast acá en esta aplicación. Por ejemplo, una vez que lo grabes, puedes subir también acá todos tus archivos de audio. O sea, digamos que alguien te ayuda, ¿no? Y Ujú. alguien hace la voz de Daniela y alguien más hace la voz en el caso de Elvira, ¿no? Entonces, o sea, que te manden los audios por WhatsApp y acá tú le vas a dar import files
y vas a subir todos tus audios, nada más lo vas a poner audio 1, 2, 3, 4 y lo subes. Y entonces una vez que lo subes, acá voy a ver si tengo un audio en mis descargas. Miren, acá tengo varios, ¿no? Entonces, lo abro y aquí va a aparecer el audio y acá yo lo voy a poder ir editando, ¿no? Entonces, aquí está en el 0. Normalmente los podcasts no empiezan, empiezan con música. Entonces acá con esto le doy la música que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerle esta pista de audio ahí. Y a diferencia de otros programas, Async es muy intuitivo, ¿no? Acá, por ejemplo, le digo, pues lo puedo cortar. Entonces voy a darle solamente la introducción, esta chiquitita, lo corto, le quito obviamente las tijeras, o sea, una vez que está ahí, lo muevo, ¿no? Así. Y entonces, ay, déjame aquí está mi proyecto. Y por ejemplo lo voy editando, ¿no? Entonces, acá este es el que teníamos, ¿no? Y acá empieza la grabación. Si yo le quiero meter más efectos de sonido, por ejemplo, acá SFX, ¿no? Estos son sound effects, ¿no? Le puedo meter diversos sonidos, ¿no? Para acentuar, por ejemplo, cuando diga, no sé, los tratados internacionales, ¿no? Y le pongo una trompeta, le pongo un efecto de alarma, algo así. Y entonces, por Una ejemplo, acá, alarma sísmica. no, una alarma sísmica no, porque todo el mundo va a oír, ¿no? Pero sí, digamos aquí, no sé, el sonido de ambiente, ¿no? Es, entonces, digamos, nada más lo único que tengo que hacer es irlos arrastrando, ¿no? Y voy decidiendo si se lo dejo completo o acá puedo recortar el sonido con estas que son como tijeritas, ¿no? Y así, entonces una vez que, bueno, esta versión de Async te deja hacer un proyecto gratis, ¿no? Entonces, y te lo deja descargar, ¿no? Entonces, y publicar. Por eso, lo recomiendo, ¿no? Em, y ustedes lo van editando y al final ya una vez que acaben de editarlo y de ponerle todos los efectos, musicalización, acá por ejemplo a mí me gusta mucho porque puedes jugar con el volumen, ¿no? En otras aplicaciones pues no puedes jugar con el volumen. Acá sí puedes meterle la musicalización en el volumen que ustedes desean y por ejemplo subirle la voz de la persona lo máximo posible. Entonces eso hace que la persona pues tenga un volumen de voz adecuada, ¿no? Em, y una vez que ya, digamos, terminamos de editarlo, voy a quitar la música de ahí. Em, en este caso, este podcast pues es bastante largo. Recuerden que solamente tiene que ser 3 minutos, no más de 3 minutos. Por eso es que eh, algunos de sus compañeros me han dicho, profesora, ¿qué pasa si son 3 a 4 minutos? Bueno, pueden hacerlo de hasta 4 minutos, pero por favor no se extiendan más, ¿no? Em, de ese tiempo, porque pues la idea es que también ustedes hagan aquí un ejercicio de síntesis, ¿no? Porque creen que lo están cortando no solamente porque quieran que sea cortito, ¿no? Sino porque ustedes tienen que solamente poner realmente lo que aprendieron en el curso, ¿no? Y hacer un filtro así súper breve de sus aprendizajes, ¿va? Entonces, bueno, ya una vez que ya está, supongamos 4 minutos, aquí le dan exportar y lo pueden descargar en formato de MP3, el más, digamos, el más sencillo, ¿no? Y acá también les permite pues poder compartirlo. Acá si ustedes no lo quieren publicar y lo quieren publicar en sus redes sociales, pues acá copian la URL de este podcast y lo ponen obviamente en su tarea. Acá, por ejemplo, ¿no? Este,
Este es. Y si lo quieren descargar, pues aquí le dan nueva exportación. Esto solamente lo puedo hacer una vez, entonces ahí solamente hay que descargarlo, o sea, bueno, hay que registrarse en la plataforma de Async. Solamente van a poder descargar un proyecto una vez el audio y aquí le dan exportar y se los descarga en MP3, ¿vale? Entonces, así lo pueden obtener en audio o si no lo quieren descargar, pues también se los deja compartir a través de la liga y ya, pues ya queda publicado en sus redes, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. eh, Pues sí, bueno, digo, yo la realidad es de que yo lo haría sola. ok, Entonces, pues sí va a sonar muy diferente a tener pues dos personas, ¿no? Entonces digo, no sé si aquí hay alguna opción que con la IA se pueda generar justamente este podcast. Yo lo investigué, ujú. pero pues, en su mayoría pues sí son, no hay como tal páginas gratuitas. Entonces, pues no sé ahí qué se puede hacer, o sea, igual adaptarlo para que solo sea como una persona, pero no sé si así se pierda como tal una visibilidad, sí que no se escuche como el que usted ahorita me compartió. No sé si también hay algún No, de problema. hecho lo que ustedes pueden hacer, o sea, en lugar de a la IA le dicen que dure 3 minutos, donde un estudiante de relaciones internacionales o puedes ponerle un experto en relaciones internacionales aborde los siguientes temas, ¿no? En lugar de darle la indicación de 2 estudiantes, le pueden poner un estudiante o un experto, hable sobre estos temas y te crea alguien. Ok, sí, sin problema. Digo, la realidad a lo que yo entiendo es que prácticamente el podcast puede salir de las tareas auténticas que hemos estado haciendo en estos bloques. Entonces, sí, sí, sin problema. De Nada hecho, más, mi recomendación es de las tareas auténticas, sintetizar ajá, en sus propias palabras de ustedes, o sea, sintetizar en sus propias palabras lo que se quedan de cada tarea auténtica, ¿no? O sea, si ustedes por tarea auténtica generaran un párrafo, básicamente tendrían eh, la posibilidad de tener su podcast. ok, sí, sin problema. Nada más igual, a lo mejor con lo que yo batallaría ahí un poquito, Ujú, como con la tarea pasada, ujú. es el involucrar el problema prototípico de Karen. Pero sí, sin problema. No, la parte del problema prototípico, pues es que lo analicen, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, decirme cuáles son los artículos, ya te dije artículo primero, artículo tercero, artículo 24, ¿no? Este, por ejemplo, donde habla de su derecho, de, donde habla que el Poder Ejecutivo tiene como organismo autónomo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces esto hace que Karen tenga la posibilidad de presentar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? sí, También, por ejemplo, cuando revisan que Karen puede presentar porque tiene el derecho a amparo, ¿no? Entonces, bueno, y sí. esto es una atribución que tiene, bueno, de recibir el amparo el Poder Judicial, ¿no? Entonces, o sea, como relacionarlo con estas cuestiones em, es importante para que se vea que ustedes realmente analizaron el caso de Karen, ¿no? Ok, sí, maestra, sin problema. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un ejercicio porque el día viernes, o sea, de hacer la grabación, porque ya vimos con el grupo 205 eh, cómo hacer su borrador, ¿no? Entonces, digamos que les puse un reto, les dije, bueno, si ustedes hacen su borrador antes del viernes, Sí, me mandan su borrador, ¿no? sí, Podemos hacer una grabación de podcast en la sesión para que ustedes vean cómo se utiliza la plataforma, cómo editamos el podcast, cómo hacemos todas estas cuestiones y y que tengan listo ya su podcast para pues ya la siguiente semana, ¿no? Que se entrega la actividad. ok, Entonces, si sí, te quieres unir, pues está genial porque podrías ver justo toda la tarea completa, ¿no? Ahorita solamente estamos viendo que tengan su guión, que lo estructuren, que lo revisen, ¿no? Que es la sesión de hoy. eh, y la sesión del viernes, esta sesión es, digamos,
optativa, ¿no? O sea, por eso voy a Sí, conjuntar a todos los grupos, para quien quiera aprender a utilizar la aplicación, pues lo vamos a hacer, este, como en vivo, digamos. ok, sí, sí, va a ser sin problema. Entonces, igual, pues ya para ir trabajando sobre el guión Ujú. y pues ya cualquier cosita le puedo mandar correo o mensaje en la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, recuerda que ahí luego me mandan mensaje y yo te contesto rápido. Entonces, Sí, sí, y de si hecho no, sí. correo electrónico y también te contesto rápido, Sí, ¿vale? sí, maestra, sin problema. Entonces, pues igual ya para tenerlo listo más tardar el día viernes, ya Ujú. si no, si se dan los tiempos, lo tendría antes. Va, sale pues. Muchísimas gracias, Daniela, por haber Gracias, asistido a la maestra. sesión. Hasta luego. Hasta luego, cuídate mucho.